Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carla del Faro, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Hoy recibimos a una verdadera leyenda del rock mexicano, un músico cuya guitarra ha dejado huella en generaciones y escenarios icónicos en México y el mundo. Hablamos de un pionero, un creador incansable y un alma rebelde que desde 1987 ha sido el motor y corazón de los amantes de Lola. Una banda que definió el rock en español con energía, actitud y pasión desbordante. No solo es un guitarrista impresionante, sino también un productor visionario que ha colaborado con gigantes de la música y ha llevado su talento a la pantalla, al estudio, al corazón de quienes aman el verdadero rock. Prepárense todos para un viaje lleno de anécdotas, riffs memorables, la historia de un músico que sigue haciendo vibrar a todo México y más allá. Esto es rock puro, esto es Gazú Siqueiros en Historias en Clave. Bienvenido, Gazú. Muchísimas gracias por todas tus palabras. Espero creérmela algún día. Pero de verdad te lo agradezco y pues es un gusto estar aquí platicando contigo. Hola a todos los que están del otro lado. Muchísimas gracias por la oportunidad y que me das no solamente a mí, sino a todos los que estamos aquí contigo, ¿sí? Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de estar aquí hoy? Platícanos. Pues muy contento, tratando de sacudirme el óxido porque hace mucho no tengo una plática así, pero feliz en realidad de poder hablar un poquito de lo que tú quieras, y pues a ver qué nos depara la vida, ¿no? En los próximos tiempos. Claro, yo sé, yo sé. Y para quienes aún no conocen tu historia, que han de ser pocos, ¿cómo te presentarías si tuvieras que contar tu viaje musical? Pues básicamente diría que empezó muy temprano. Hola a todos, Gazú Siqueiros, me conocen así. El Gazú es un apodo que tengo desde la primaria y pues de alguna manera por mi estatura también se vuelve perfecto. A aquellos que no les tocaron los Picapiedra, pues no van a saber por qué, pero los que sí lograron ver algún episodio donde saliera mi tocayo Gazú, se darán cuenta de que tiene mucho que ver, ¿no? Este, Qué y bueno, maravilla. pues la verdad es que ha sido es muy bonito llegar a estas alturas de la vida, muchos años después de haber soñado en poder hacer música y encontrar en el camino a las personas con las cuales he podido interactuar y resonar y crear. Ha sido un viaje muy lindo. A veces es complicado, sobre todo en estos tiempos. Creo que hay que tener mucha más determinación para hacer las cosas, pero, pero es un viaje increíble y me siento muy afortunado de poder estar en esto todavía y esperemos que sea mucho, mucho tiempo más. No, ojalá, ojalá, por favor. Sí, ¿Recuerdas ese momento en que la guitarra te atrapó por primera vez? ajá, sí, no, bueno, es muy loco porque a mí la música me atrapó desde muy pequeño. Mi mamá tenía la costumbre de ponerme enfrente de una consola de esas que había en los 60s y 70s, que era, bueno, yo lo veía como un mueble enorme, así, se ponía el disco y tenía unas bocinas. Y mi primer recuerdo es estar frente a la consola y a mi mamá le gustaba mucho ponerme Tchaikovsky, por ejemplo, Ok. ¿no? Dentro de las cosas que escuchaba, pero tengo como recuerdos de ese trance en el que siendo niño entraba, te hablo de los 2 años o 3, cuando mucho, sentado viendo una ventana de mi lado izquierdo y la consola esta, y estaba yo horas ahí, o sea, podía estar hoy escuchando feliz, ¿no? El primer recuerdo que tengo de una canción pop, por decirlo así, es una canción de Barry Ryan que se llama Eloís y que salió creo que en 1969 o 70, ¿no? Ese fue como el primer recuerdo. Y conforme fui creciendo, pues me llamaban, siempre me encantó la música. Ya en la adolescencia o preadolescencia, en la primaria, ya tenía
planes con mis cuates de hacer una banda y todos soñábamos ese grupito en algún día tocar, pero se volvió palpable ya cuando entré a secundaria. Digo, en primaria, pues, que la melódica, que el coro, ¿no? De la escuela y todo eso. Los más afortunados estaban en la banda de guerra, a mí no me tocó. Este, pero, ya en secundaria ya hubo la posibilidad. Encontré una guitarra en mi casa, que era de uno de mis primos. La intenté tocar como diestro y nunca pude. Volteé las cuerdas, o sea, bueno, me la puse así, dije, así sí puedo. Uno de ellos me enseñó, pues, a voltear las cuerdas, a afinar, y había unas cosas maravillosas que eran los libritos de guitarra fácil. Entonces, pues era como, a ver, de convertirlo todo a zurdo y empezar a tocar ahí, pues lo que fuera, ¿no? Sí. Y después tuve la fortuna también de ser vecino de casa pues desde niños, ¿no? Fuimos vecinos. Y en casa de casa oían mucho a los Beatles, su hermano ponía mucho a los Beatles, entonces me encantaba pegarme a la ventana a oír a los Beatles. Y Cass también, pues tenía ese rollo musical. Entonces, ya en secundaria ahorrábamos lo de la torta del recreo para poder rentar instrumentos. Yo no tenía guitarra y mucho menos, o sea, una guitarra eléctrica no había en ese momento. Y junto con Fernandito, que fue el bajista, el primer bajista de Los Amantes, y su primo Miguel, nos íbamos a rentar equipo. Nos encerrábamos el fin de semana, rentábamos bajo, guitarra, batería y amplificadores y a tocar, ¿no? Una vez cada 2 meses, y cuando se podía, ¿no? Y ahí empezó, o sea, era primero la inquietud y pues fue algo que no pude soltar nunca, ¿no? O sea, en realidad me atrapó y me atrapó bien. Claro, afortunadamente. Ujú. ¿Qué es lo más curioso o inesperado que te ha pasado justo antes de subir a un escenario? Uy, bueno, hay muchas anécdotas previas al subirte al escenario. El nervio es algo que permanece, sea un escenario grande o un lugar íntimo, siempre hay este golpe de adrenalina, esta emoción que te pega, ¿no? A veces te puede traicionar si te pones muy nervioso. Me llegó a pasar, eh, pues de repente no estar conectado bien de la guitarra o tropezarte o decir está desafinado, ¿no? O sea, entrar como en esa crisis. Pero, sí es emocionante cada vez que te subes a un escenario, aunque sea enfrente de 2, 3 personas, es súper emocionante. Y eso yo creo que es también el motor que me tiene aquí todavía. Sí, 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 sí. México con su diversidad musical, con su diversidad cultural, ¿de qué manera influyó en tu visión y pasión por la música? Fíjate que hay muchas cosas con esta cuestión de los géneros musicales. En mi casa se oía un poco de todo. Eh, hay cosas que, o sea, por ejemplo, el guapango de Moncayo es algo que desde niño, en algún momento lo escuchabas y te maravillabas. No había como esta cosa de una conciencia de un estilo en particular. En mi casa también había mucho bolero, de repente, en los mejores días. Y también escuchaban música muy feita, así como la música disco setentera, pero de la más eh, X, ¿no? Sí, Yo creo que conforme fui creciendo me fui abriendo más a conocer más cosas. De chavito, sobre todo en esa época de secundaria, y eres más radical y dices, no, puro rock, lo demás es basura, como que te cierras un poco sí, la perspectiva y no es bueno, ¿no? Digo, no lo entiendes hasta que vas creciendo y empiezas a valorar otros géneros y otras tantas cosas que pasan. Entonces, en realidad la música para mí es una cosa que o te gusta y que vibras con ella o que nada más no conectas con, ¿no? De acuerdo al género, de acuerdo a veces al origen. Hay música mexicana increíble, ¿no? Hay
he tenido también la oportunidad de colaborar en ese aspecto con cosas que no tienen nada que ver con el rock y me encanta. Hay música mexicana muy popular que a mí definitivamente no me agrada al oído. Me parece estridente a lo mejor. Y pero dentro de eso hay cosas que te enriquecen porque son maravillosas, ¿no? En estos tiempos donde todo tiene que tener una etiqueta y todo tiene que ser como marcadamente preferido para alguien, yo creo que es un poco ir para atrás y no darte chance de crecer. Entonces, incluso en cosas que a lo mejor no nos gustan por el contenido o el mensaje, podemos valorar, por ejemplo, la música y la instrumentación. Ujú. Es decir, bueno, está bien hecho, está agradable, a lo mejor la letra no te gusta, o la melodía, o la voz del cuate que la canta no te gusta, pero, pero a veces es irrelevante cuando encuentras algo que te enriquece. Entonces, Claro. hay que abrir la perspectiva. ¿Cómo qué, Gazú, qué artistas o qué bandas hicieron que tú dijeras, "Ah, de aquí soy, este va a ser mi camino"? Pues mira, cuando estaba chiquito tuve la fortuna de descubrir cosas como Pink Floyd. Este, Había una banda que me encantaba que se llama, bueno, existe todavía, que se llama Styx, que era una banda que me ponía yo a oír los discos y decía, ¿qué es esto, no? Alan Parsons, mm, por ejemplo, recuerdo perfectamente la sensación de verlo, o sea, o de sentirlo como un todo, porque al principio no identificas los instrumentos, eso viene después, pero Ujú. cuando hay algo que te atrapa y te tiene ahí, te entregas, o sea, te dejas más bien que te llegue absolutamente. Entonces, en los 70s, mediados de los 70s, cuando ya como estaba más de poder escoger qué te gustaba, pues sí, había cosas de música disco muy buenas. Los Bee Gees, por ejemplo, en lo de Saturday Night Live fue soundtrack maravilloso. Me acuerdo que estaba en el disco en la casa y lo ponía, yo decía, wow, o sea, qué bonito. Y luego, pues ya fui oyendo cosas un poquito más pesaditas con los amigos, que llevaban un disco de rock o lo que fuera, entonces Judas Priest, Iron Maiden, Led Zeppelin, los Beatles, obviamente, y decías, híjole, o sea, hay algo muy padre. Pero yo creo que lo que más me impactó y lo que me marcó por este camino fue ver un concierto de una banda que se llama Foreigner, ahí Sí. por el 80, debe haber sido 1981, y lo pasaron en uno de estos sistemas de cable. Había un canal de música y ese concierto, junto con otros tres, que ni me acuerdo cuáles, como que los pasaban todo el día. Y vi ese concierto y me enamoré, dije, yo quiero hacer eso, Claro. ¿no? Y las canciones me encantaban y decía yo, wow, ¿qué es esto, no? Sí, sí, Ahí sí. fue cuando dije, yo quiero poder hacer eso. Es más, yo lo primero que quería tocar era el saxofón. Me impactó el Bien. saxofonista, ¿no? Pero pues no fue el camino. Al final, en mi casa había un órgano, tuve maestro, no fue buen maestro, era de esos maestros castigadores de, Mm. te equivocaste, ¿no? Sí, Y con la después, regla. sí, no, horrible. O sea, después de una patada que le di, ya nunca volví a tomar clases. Este, y fue el camino de la guitarra, ¿no? O sea, Sí. el haberme encontrado esa guitarra y buscarle cómo hacerle, porque de plano, hasta la fecha, trato de tocar como derecho y no le doy No. lástima, no otra cosa. Fue muy afortunado, fueron ciertos elementos. Y luego el hecho de que Cass, también en la adolescencia, tocara y tenía su grupo y era el guitarrista de su grupo y yo era el vecino, entonces me iba a su casa y ¿qué es esto? ¿No? Era como, yo quiero. Claro. Sí, sí, sí. O sea, creciste rodeado de música, pero también en tu casa, entonces, también tu familia se dedicaba a la música, porque por lo que oigo, bueno, instrumentos, el tipo de música que escuchaban. Pues no, fíjate que, por ejemplo, los boleros era por mi abuela y por mi mamá, ¿no? Bien. Tengo un primo que toca en un trío y toca increíble, bueno, no convivía demasiado con él, pero me acuerdo que a veces llevaba la guitarra a la casa
y los demás pues tenían ahí su guitarra para la estudiantina de sus Ok, escuelas. Así fue, ¿no? Pero musicalmente hablando en mi casa era como muy, muy de todo, ¿no? bien. El pegarme a la ventana a oír a los Beatles cuando lo ponía el hermano de casa era como el viaje más interesante. Y después un amigo de un primo fue el que me abrió los ojos con todo lo que te dije, Pink Floyd y demás. Y fue así como, wow, o sea, fue Sí, un viaje. Fue entrar a una dimensión que yo no conocía y era, o sea, eran tardes de tener siempre el radio prendido, o de, ya cuando comprabas discos, pues te lo fumabas todito, ¿no? O sea, sí, y veías el arte, leías la letra, quién hizo qué, o sea, era una época muy distinta a lo que es ahora con tanta inmediatez, ¿no? Que sí, hoy es una canción, es más, la cantas y ya te dice cuál es, y la claro, tienes, ¿no? Entonces, y además, bueno, sí, mucho, mucho depende a veces el contexto en el que estás, lo que te va a llegar. Fui afortunado pues hasta la fecha trato de mantener esa apertura para conocer más cosas. claro. ¿Y recuerdas la primera vez que tocaste frente a otras personas? Sí, cómo no, ¿Qué pasó? en estas cosas de rentar instrumentos, digo, pues éramos los que tocábamos, ¿no? Después se sumó Pepe, que también fue primer tecladista, Fernando, Miguel, Pepe y yo, ahí en la casa, no era con público al principio, pero después tuvimos la fiesta de 15 años de una amiga, y y ya teníamos ahí como algunas canciones que habíamos sacado y pues vamos a tocarlas. Y esa fue como la primer tocada formal, ¿no? Del grupo, en una fiesta de 15 años, en un balcón, con todos los quinceañeros, pues fue muy divertido, o sea, era como, por ahí hay un video, de hecho, hay un pedacito de un video, y yo pues estaba serio, así como tratando de no equivocarme. Fernando, como siempre, estaba así ya saludando a la gente y demás, pero fue una emoción increíble. O sea, el decir, wow, estoy tocando y están bailando. O sea, estoy Sí. tocando una canción de Ozzy Osbourne y aparte están bailando los que, o sea, en unos 15 años. Ay, te me trabaste un Para frente poquito. de... Ahí está. Sí, Ya, perdón, te ya, habías ya trabado un volvimos. poquito, pero ya estás. Ok. Ese fue el primer recuerdo, en realidad. Qué bonito. Y bueno, ya nos platicaste esta parte de cambiar de zurdo a diestro, diestro a zurdo. ¿Qué fue? ¿Después tuviste algún maestro, alguien que te enseñara técnica o tú te fuiste solo? No, fuimos muy afortunados. Bueno, de entrada, ya cuando ya pude tener una guitarra eléctrica, o ya una guitarra mía, más en serio, Cas me enseñó algunas cosas, ¿no? Él ya tocaba más, y pues, a ver, tómate, ahí te va guitarra fácil de esto, ahí te van estos acordes, etcétera, etcétera. Y afortunadamente en nuestra vida, Cas fue a pegar un letrero a la Nacional de Música, se solicita maestro, Uh -huh. pues el que llegó fue Alejandro Markovich. Ok, ok. Entonces ya estaba estudiando ahí y nos empezó a dar clases. Obviamente teníamos como un pequeño camino recorrido de que ya sabíamos algunos acordes, a lo mejor no teníamos toda la idea de teoría y demás, pero fue como pues, empezar súper bien, ¿no? Alejandro es un, deja tú el guitarrista monstruoso que es un gran maestro, ¿no? Okay. Tiene una filosofía de enseñanza increíble y eso fue como si le dieras turbo a tu aprendizaje, ¿no? Sí. Porque no era, ok, aquí está la teoría, era desarrollar la intuición musical, Uh nos -huh. ponía así como retos, ¿no? A ver, te pongo estos dos acordes, o sea, ¿cómo vas a improvisar sobre esto, ¿no? O sea, Uh -huh. ¿cómo lo vas a hacer interesante? Entonces, era como también desafiante. Sí. Y ya después te decía, bueno, tienes esta opción, la atinaste o aquí de plano no le atinas, tienes esta opción, tienes esta otra, por esto, por esto, por... Entonces, se abrió la mente y fue una época muy bonita, fue un periodo de mucho aprendizaje, previo
o paralelo al surgimiento de la banda, ¿no? Por lo mismo, por esa cercanía entre Cass y yo. De hecho, pues básicamente nos lo robamos a Cass de su banda. Los Ok. otros tres, sí, o sea, vete para acá, ¿no? O sea, los otros cuatro ya. En un festival en la prepa tocamos primero sin cantante y cantaron muchos de los compañeros de prepa y el siguiente año lo invitamos a cantar. Entonces, por ahí de 1985 fue la primera vez que hubo como un palomazo con los que eventualmente serían los Amantes de Lola. Claro. Y era la siguiente pregunta, ¿cómo nació? Ya me la contestaste, excelente. Exacto. Sí, bueno. Ahora, sus primeros conciertos, me estabas platicando, bueno, de estos concursos de Yamaha, Band Explosion, Rock en tu idioma, si nos Ajá. puedes platicar un poquito más de esto. Sí, bueno, los primeros conciertos que dimos eran básicamente en fiestas. Era una época en la que se hacían fiestas en algún jardín, en algún lote baldío que se armaba ahí, el escenario y todo se ponía ahí, y tocamos en algunas fiestas. Después, un amigo que era el cantante de la banda de Cass, y que hasta la fecha componemos cosas juntos, Tutú, este, dijo, bueno, yo voy a ser su manager. Y nos consiguió tocar en un lugar que se llamaba el Aramis, era un bar de jazz, rock y jazz, ¿no? Esa fue como la primer tocada ya con público y cobrando una entrada, ¿no? Entonces era como, ¿qué es esto, no? Y obviamente eran nuestros amigos, el público. Viene después esta etapa de conocer Rocotitlán y el circuito de lugares donde se tocaba, Hip 70, bueno, empezó en La Rocola, de hecho, eso, estábamos muy chicos para que nos dejaran entrar a La Rocola, pero ya después fue Rocotitlán, estaba Hip 70, ya después fue Luke, Rockstock, se empezó a abrir el circuito, el Fruit Bar 9. En Rocotitlán era muy bonito el poder ver una banda cerca y darte cuenta que la mayoría de los que estaban ahí eran músicos que también tenían bandas. Y era un momento donde despertaba todo este rollo y se armaron varios concursos, ¿no? Primero entramos al Yamaha, creo que fue en el 87. Sí, fue en el 87. Y llegamos a la final. Pero lo mejor de la final es que íbamos a tocar con Neón, que a Neón ya lo íbamos a ver tocar. Ok. Obviamente no ganó ni Neón ni nosotros, porque que ganó fue Omar Jasso, me parece que era tecladista de Iconoclasta, o no me acuerdo de qué banda, y pues usaba 20,000 sintetizadores, ¿no? Entonces Sí. ganó él, pero ya la experiencia, la final fue en la sala Olin Yolistli, y estabas en una sala grande de conciertos tocando. Sí. Eso fue increíble, ¿no? A la par surge esto del concurso de rock en tu idioma, donde pues entramos igual, conocimos ahí a mucha gente con la cual pues todavía interactuamos, o sea, Galileo Ochoa, que fue de Cuca, bueno, Galileo Ochoa de la Cuca, Richie de Belanova, Mario Cuevas, La Garra, que en ese entonces cantaba en la banda de Galo, que se llamaba 40 grados, o sea, decías, órale, o sea, no somos los únicos locos que queremos tocar en toda la República y no nada más aquí, ¿no? Fue una experiencia muy bonita, tuvimos la fortuna de haber ganado, y tuvimos también la fortuna de no haber grabado ningún disco a raíz de haber ganado ese concurso. Fue una gran fortuna porque en ese momento no habríamos podido sustentar una carrera musical. No teníamos ni suficientes rolas, ni la suficiente experiencia y conciencia de lo que implicaba comprometerte de lleno a hacer esto. Claro. Entonces, Viene ya después lo de la firma con BMG, ¿verdad? Y ya viene la bastante, producción. exacto, viene bastante después. Esto fue en el 87. Entonces, de alguna manera, en el acoplado que salió de ese concurso, no grabaron los Amantes de Lola, nada. Estuvimos en la grabación, sobre todo con 40 grados, que hicimos muchísima amistad, en unos estudios, los estudios Cristal de Polygram, que ya no existen, ahí en la Ciudad de México. Y fue raro, pero también pasó algo muy interesante, que fue Fernando Arau, que era dueño de Rocotitlán, Claro. y que nos vio y dice, a ver muchachos, pues ¿cuántas canciones tienen? En ese momento teníamos 6 canciones, y era creo que por ahí de
no me acuerdo de la fecha en realidad, pero dice, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero en un mes le van a abrir a Neón, tienen que tener 10 canciones. Ok. Le vamos a abrir a Neón en Rocotitlán. No, pues fue un mes de estar encerrados componiendo para tener 10 canciones y obviamente pues que fueran buenas canciones, ¿no? Esa era realmente la preocupación, que fueran buenas canciones. Y eso, y así fue como logramos que entrar al circuito que tanto soñábamos, era como la gran meta tocar en Rocotitlán. Pues ya estás tocando con la gente que ibas a ver tocar, ¿no? O sea, wow, eso nos ayudó muchísimo. A la par también del surgimiento de una estación que se llamó Espacio 59, antes era La Pantera, 590 de AM, donde se empezó a abrir el espacio a la música en español, al rock en español. Llevamos nuestro demo, un demo de La Flor de Bagdad, y lo pudimos oír en radio. Eso fue un placer orgásmico totalmente, ¿no? O Sí, sea, todo estaba pasando por ahí en ese momento. Pero la claro, fortuna de no haber esencia. grabado es que nos hizo mejores músicos por estar toque y toque y toque y toque hasta 1990, que fue cuando ya grabamos. O sea, crecimos en cuanto a nuestras capacidades musicales, tocamos en muchos lugares, había interés, pero teníamos también fans fieles, eso fue muy interesante, ¿no? Claro. Entonces, eso todo ayudó para que en determinado momento dijeran, bueno, otro para la camada de BMG, pues son Los Amantes. Primero salió Neón, después salieron Caifanes, luego salió Maldita, luego salimos Fobia en nosotros. Claro. Entonces, Wow. Oye, y sí. en ese ambiente de efervescencia del rock, ¿qué crees que hacía que Los Amantes de Lola sonara diferente? Pues yo creo que hay asociaciones mágicas en la vida, ¿no? O sea, no hay manera de que alguno de los que ha formado parte del grupo, no haya puesto lo mejor de sí. O sea, todos teníamos ese sueño en un principio. Incluso Pepe, cuando salió y entró Boris, antes de grabar el disco, sigue siendo parte, o sea, sigue siendo como familia, ¿no? Algunos estamos más distanciados, pero a fin de cuentas, ese soñar algo en común y lograr alcanzarlo o aterrizarlo, son asociaciones mágicas. A veces pasa una vez en la vida. Y bueno, o sea, yo creo que no pretendíamos sonar específicamente como tal o cual cosa, sino que estábamos tan influenciados cada quien de sus cosas que en el momento de tocar, pues había ese carácter personal que le dio forma, sobre todo la primera etapa de Los Amantes. Claro. ¿Alguna canción que marcara el antes y el después para la banda? Pues La Flor de Bagdad fue como la primer canción que sonó en radio, cuando todavía era un demo, ¿no? Y eso hizo toda la diferencia, ¿no? Yo la recuerdo con mucho cariño, por lo mismo. Fue como una canción que además parece que le gusta a la gente, y entonces, pues lo demás fue así como, voy a seguir haciendo esto. Claro. Y la convivencia entre ustedes en la época más intensa de giras y promoción, ¿cómo era? Pues estábamos muy chavos. Afortunadamente había como muy buena vibra. Siempre hubo esa camaradería y esa amistad y esa inocencia hasta cierto punto, porque, pues sí, o sea, de repente te dicen, "Bueno, vas a grabar un disco, te firman un contrato, igual no sabíamos lo que estábamos firmando, honestamente, pero estabas emocionado, o sea, te van a grabar, te van a poner a sonar en el radio, era un sueño casi imposible. Sí, Entonces, mucha emoción, todo fluyó muy bien, todo realmente fluyó como con mucho amor, toda la primera etapa de- del grupo con el primer disco, y tocamos por muchos lugares. Eso fue también maravilloso, ¿no? La apertura que te daba el sonar en radio, o el de repente estar en los pocos programas de tele que surgían, ujú, y obviamente la prensa también, ¿no? La sí, revista, o sea, El Conecte, la banda rockera, y ya cosas más fresas como la revista Eres,
que hubiera apertura para unas bandas de rock, pues fue maravilloso. Y Sí. los periódicos, ¿no? Ay, perdón, te me habías ido otra vez. De repente te congelas un poquitito, pero ahí estamos. Pues consecuencias de las lluvias de estos últimos Ay, ya sé. días por acá. Ok, has trabajado con muchos artistas, proyectos, me decías Dulce de Leche, Los Necios, Amphibia Project. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues ha habido o sea, a la par de los amantes, pues siempre estará la inquietud de hacer más cosas, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, Amphibia Project fue un sueño pacheco de un amigo que me dijo, vamos a hacer esta locura. Está por ahí, creo que en Apple Music están 2 o 3 volúmenes de Amphibia Project, y era como hacer algo que sonara más suave, más digerible, en un espacio como más etéreo, por llamarlo así. Fue muy bonito. Dulce de Leche fue el intento de hacer una banda después de la pausa enorme que tomamos Los Amantes y Neón y otras bandas en ese momento, en los 90s, por ahí del 93, 94, que todavía no logramos sacar todo lo que hicimos, pero probablemente con otro nombre salga a la luz. Colaborar con otra gente siempre te va a enriquecer. Claro. Y eso fue padrísimo, ¿no? Con mucha gente. Los Necios fue una banda que pintaba hacer una cosa muy, muy padre. En el 94, 95, me invitaron a entrar a Los Necios. Tenían un disco previo con Sony, después yo grabé el segundo disco, tuve la fortuna, ¿no?, de estar ahí para grabar el segundo disco. Nos tocó un momento complicado donde las disqueras no entendían muy bien cómo manejar el rock, Ujú. ¿no? Estaba Sistema, por ejemplo, también en ese momento firmado. Y bueno, o sea, no duró mucho, pero fue muy bueno, porque seguíamos tocando. Y después empezaron colaboraciones con mucha gente, desde artistas desconocidos, emergentes, este, trabajos de repente. Hay un disco por ahí que nunca, no sé si vio la luz, incluso con Armando Manzanero, ¿no?, que Ok. se llama Manzanero Chill, y estás colaborando con don Armando, con Juan Pablo, su hijo, que es así adorable, con Didi Goodman, que estaba en Nueva York, con Rupert Huber, que estaba en Austria o no sé por dónde. O sea, y de repente el mundo se vuelve más pequeño, entonces el poder colaborar con gente es más factible, Claro. y te enriquece, es muy lindo. Y como productor y arreglista, ¿qué es lo que buscas aportar cuando colaboras en esto? Pues mira, un productor tiene el deber de sacar lo mejor del artista, ¿no? Hacerles ver muy bien sus aciertos, ¿no? En algunos casos tienes que hacerles ver también sus debilidades, porque no puedes, sobre todo en estos tiempos, no puedes sentirte a gusto contigo cuando te llega alguien y te dice, pues ahí me afinas, ¿no? Sí. ¿No? Ahí me enderezas. Pues no, chavo, o sea, no tienes que ser perfecto, pero sí tienes que hacerlo bien, ¿no? Entonces, una de dos, o aprendes a cantar y postergamos esto un tiempo, o bueno, sí te afino, pero cuando salgas y hagas tu primer concierto, te vas a arrepentir como nadie, ¿no? Sí. Tú decides. Entonces, de repente es como darles conciencia mucho de su potencial, también ayudarlos a crecer y que plasmen lo mejor de sí mismos. Como productor eso debe de ser ideal, ¿no? Sugerirles, no es una imposición, no debe ser una imposición, sino tratar de hacer, de dar, encontrar, ya se cortó, ya regresé, encontrar su camino, Claro. ¿no? ¿Qué disfrutas más? ¿Tocar guitarra, hacer arreglos o tu trabajo como productor? Y pues todo lo que dices me encanta. Disfruto mucho, por ejemplo, el proceso creativo con los amantes, o sea, con Cas en particular, pues es una manera ya muchos años de fluir. Con la alineación que traemos ahorita, pues estoy muy contento porque todos seguimos aportando cosas importantes, y, y es como lo que la gente no ve, ¿no? Todo lo que hay detrás de una canción nueva.
ese es el kinder para uno, es el lugar donde estás como niño chiquito en el ensayo, disfrutando. Para mí el tocar las mismas canciones no representa mucho problema, porque cada vez son distintas, aunque sea la Sí. misma canción. El contexto, el lugar y todo tiene el estado de ánimo, todo influye. Y ese proceso creativo lo disfruto mucho. Arreglar cuando me dicen, oye, necesitamos esto, ¿qué sugieres? Pues también es lindo, es un desafío donde tienes que proponer algo, ¿no? Y tratas de sorprenderte a ti mismo. Entonces, es un proceso muy lindo. Y casi todo lo hago a partir de la guitarra, entonces, pues disfruto mucho tocar la guitarra. O sea, sí es, no es de que tenga la obligación, incluso trato de aprender nuevas cosas, de ver, pues, qué puedo implementar en mi lenguaje. Y me gusta mucho, lo disfruto. Es algo que sigo disfrutando. Eh, Me apasiona. Es, no, yo sé que no soy el mejor guitarrista, pero lo que hago lo hago porque me encanta hacerlo. Claro. No, y además todo lo que haces, híjole, es impresionante y es un montón, porque aparte, déjenme contarles, ahora también, bueno, productor y compositor para cine y para televisión. ¿Cómo fue esta transición? Pues mira, las cosas, ha cambiado mucho. Ahora ya es distinto, pero antes había como esta oportunidad de buscar entrar a producir música para televisión, para hacer cosas. Hace, hace como 15 años hice cosas para el Mundial de Sudáfrica, que fue como una experiencia diferente. Pues te dicen, necesitamos esto y que dure tanto y demás, y pues, ok, tratas de cumplir con esas expectativas ajenas. Es un poco complicado, pero fue un momento de hacer muchas cosas así, de jingles y musiquita de televisión, que estuvo muy divertido. En el cine todavía no entro como yo quisiera, espero Ok. que ya estos años sea, pero he tenido la fortuna de musicalizar varios documentales, cortometrajes de gente que admiro. Sobre todo hay un director que se llama Carlos Alcocer, que fue el que me abrió la puerta a Pink Floyd y toda esta música mágica, y que me dijo, oye, por favor, necesito que me musicalices un documental, ¿no? Y yo, sí, ¿cómo no? Empecé a hacer eso y después, oye, otro, por favor, este es diferente, esto, y yo sé que pronto él hará su ópera prima y espero que yo esté presente también ahí y abrirme puertas por otro lado, ¿no? Pero es fascinante porque también es quitarte un poco el estigma de que pues este rockero y es lo único que hace, ¿no? No, Claro. o sea, ¿Algún simplemente, proyecto audiovisual que más te haya gustado de los que ya has hecho? fíjate que todos han tenido algo interesante. Algunos han sido para festivales de cine en el campo, por ejemplo, ¿no? Entonces, es como musicalizar un contexto en el cual no vives, puede ser muy interesante. Son retos y eso es muy, muy bonito. Eh, Tengo por ahí también, por ahí por el rollo de Amphibia Project, eh, mm, diseñé la música para un spa, para Oh, que la gente tenga un viaje sonoro acompañado de todo este rollo de bienestar del cuerpo y de la mente. Entonces, esos son desafíos. ¿Cómo llevas a una persona que no conoces a entrar en un estado de ánimo o en un trance para que logre una sanación, por ejemplo? ¿No? Y digo, hablo de esto porque para mí la música te sana. sí. Es algo con lo que puedes verdaderamente sanar heridas, eh, enfermedades graves incluso. Yo creo que en el sonido está la respuesta, ¿no? Entonces, pues tratas de ponerle lo mejor de tu alma ahí, ¿no? O sea, tu alma presente. Y eso ha sido también un viaje y un desafío increíble. Tengo por ahí un disco instrumental que todavía no me atrevo a sacar y estoy viendo ya hacerlo, que seguramente cuando lo oigan van a decir, pues esto no tiene nada que ver con lo que he oído con los amantes de Lola. Sí tiene que ver, de alguna forma, porque me doy cuenta que soy yo tocando, o bueno, será porque vivo conmigo y estoy acostumbrado, pero para mí muchas veces la música
dice más que un mensaje hablado. A veces los conceptos se limitan por las palabras y por los espacios, entonces a veces un acorde te dice más, o una combinación de acordes o una melodía, en mi caso me hace sentir a veces cosas que no puedo expresar con palabras. Entonces trato de plasmar eso y espero pronto ya que vea la luz ese proyectito. Y es que, mira, sin querer, con esta calma con la que nos estás explicando las cosas, nos damos cuenta de cómo disfrutas además la enseñanza. Y bueno, justo me decías que eres ya tutora y también das clase de apreciación musical. Y se está notando esto. ¿Nos podrías platicar un poco? Sí, bueno, desde hace tiempo doy clases de guitarra, pero hasta hace poco alguien me hizo ver que lo mío no es precisamente una clase de guitarra. O sea, para teoría, para muchas cosas prácticas, la gente acude al internet y hay toda la información, todo está ahí, seguro. Pero a veces desde la manera de sostener la guitarra, el que le digas a tu alumno, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿O qué quieres sentir? ¿O qué piensas que es tocar la guitarra? Ya de entrada les pones ahí un estate quieto, ¿no? Sí, Es que yo quiero ser estrella de rock. Ok, para ti, ¿qué es ser una estrella de rock? O sea, no tienes idea de las horas que hay detrás de cada canción que hay ahí, ¿no? Pues es que quiero ser famoso. Y le digo, no, pues sabes que ve y encuérate en el Zócalo de la Ciudad de México y vas a ser famoso. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres expresar? He claro. tenido la fortuna de haber tenido a lo largo del tiempo buenos alumnos. Y ahorita estoy sobre todo trabajando con niños de 11, 12, 13 años que me emociona que quieran tocar guitarra en este mundo tan inmediato, ¿no? Sí, Y obviamente es hacerles ver esto, el que desarrollen apertura, no nada más que quieran tocar el corrido tumbado, ¿no? O no, o sea, que vean que hay un horizonte musical. Entonces, te vuelves un poquito maestro de historia, de apreciación musical, ¿no? Les empiezas a adentrar no nada más en la parte de la emoción de generar sonido, sino la congruencia dentro de esto, las posibilidades, los colores, el matiz de todo en cuanto a la ejecución, el sonido, ¿no? Y entonces se vuelve todo un rollo donde ahora ya no les digo clases, ya les digo sesiones de sanación, de espacio creativo, de desarrollo, o sea, porque al final es eso. Mucha gente como que espera, mucha gente se compara con lo que pasa allá afuera. sí. Y la música primero es para ti. Wow. Si no, como que hay un hueco, ¿no? Sí, Y pues tratas de enseñarles ese camino. Algunos lo disfrutan y se quedan, otros dicen, no, pues yo quiero tocar pues, esas canciones. Y digo, ok, ahí te va una lista, ahí hay unos tutoriales en internet, bye, ¿no? O sea, no puedo ser un maestro que cobre o sea, no, vamos, mi tiempo, ya, cuando ya pasas la mitad de tu vida y te das cuenta de que el tiempo es lo más valioso, te vuelves un poquito selectivo, ¿no? Entonces, claro. puedes hacer una fortuna haciéndole creer a alguien que le estás enseñando y, pues, para mí no es el camino. Tiene que haber un reto, tiene que haber unas ganas, un hambre, un compromiso, para que entonces veas ese crecimiento que siento yo de alguna manera que por ejemplo, pues, Alejandro lo vivió con nosotros, casi conmigo, ¿no? Mira, estos güeyes ya hacen música padre, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Es padre. ¿Qué es la neuroingeniería? La neuroingeniería, pues, a ver, pero ¿por qué me preguntas eso? Te lo pregunto porque quisiera yo saber cómo integras estos conceptos, tanto de musicoterapia como de neuroingeniería, a tu trabajo. Mira, yo creo que para mí hay ciencias muy específicas ahora, ¿no? Pero el poder recablear, reconectar tu cerebro de alguna manera o tus procesos, te genera un bienestar, Ok, definitivamente, ¿no? A veces
y más en estos tiempos nos come la ansiedad, la preocupación por el futuro, ¿no? La, a veces la limitada visión de oportunidad, sobre todo para la supervivencia en estos tiempos. Está duro y en México en particular ahorita está bastante complicado en el rubro que me digas. Yo Sí, no conozco ahorita una persona que no diga, híjole, estamos en la gloria, o sea, no. Pero más allá, lo preocupante es cuando el espíritu empieza a mermarse. El usar la música como un vehículo de escape o como el lugar de plenitud en tu vida, sin tener que estar en un escenario precisamente, sin tener que estar rodeado de gente diciéndote qué bien lo haces, bla, 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 es todo esto. O sea, que entiendas que para ti mismo puede ser el lugar donde vacías tus emociones, el lugar donde encuentras respuesta, la forma de meditar a lo mejor, tu kindergarten, ¿no? O sea, tu parque de diversiones, este, pues yo creo que te da la oportunidad sobre todo de ver las cosas de otra manera y de crecer en ese sentido. O sea, a veces deja de ser importante la cantidad de público que tengas enfrente. La honestidad que tengas hacia ti en tu proceso creativo es algo increíble. El que te dejes de comparar con el otro. El que dejes de generar algo para cumplir expectativas ajenas. Que tú digas, yo quiero crecer aquí, yo quiero desarrollar, quiero aventurarme a esta fantástica oportunidad. Eso creo que es parte de ese recablado del que te hablo, que es muy necesario ahora en las personas. Muchos toman terapia, otros van al gimnasio, otros van al doctor cada no sé cuánto a hacerse chequeos, y otros, pues desafortunadamente, eh, la vida, pues sí les trae alguna enfermedad grave, y de repente para mí es todo inexplicable cómo a gente buena le pueden pasar cosas así, ¿no? sí. Y son lecciones de qué, de estar presente, de estar aquí, ¿no? De soltar todo lo que traes cargando, eh, y que estés presente y tampoco que te preocupes mucho del futuro, sino que lo que hagas hoy sea para ese futuro que aún no existe. Pero tratar de ser tu mejor versión, estar en armonía contigo y estar en armonía con tu entorno. O sea, si estás bien contigo, todo lo demás se va a acomodar. Y no es egoísmo, Mm, es esencial. claro. Entonces, para mí la neuroingeniería va por ahí, Ok, desde mi trinchera. ya. No, maravilloso, es que me brincó muchísimo el concepto. Muchas gracias. Ok, mirando tu carrera, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor logro o mayor satisfacción? Híjole, pues yo creo que el mayor logro y la mayor satisfacción es poder estar aquí platicando contigo hoy, tener a mis hijos bien, o sea, verlos crecer, estar presentes con ellos. Eh, Esta onda de los amantes, de que haya canciones que hasta la fecha a los niños les gusten. O sea, como haber dejado ese legado a veces suena pretencioso cuando uno habla de eso, ¿no? Pero la verdad es que es importante para uno valorarlo. A veces como que a algunos nos cuesta mucho más trabajo creernos las cosas y nuestras capacidades o el impacto que podemos tener con lo que hacemos. Yo soy uno de esos. A mí de repente me cuesta mucho, mucho trabajo sentirme bien o sentir que ha valido la pena, ¿no? Igual, por eso mismo escribo lo que escribo y todo lo que toco. O sea, si estuviera completamente cuerdo, creo que no sería yo muy creativo. Ningún músico. Todos los músicos tenemos algo de locos, pero es increíble, por ejemplo, beber de tu sangre, que mucho tiempo tuve conflicto, porque yo mismo me medía con esa vara. Ok, Y no puedes medirte con una vara que depende del contexto, las circunstancias, el tiempo en el que sucedieron las cosas. Pero tu sangre no es solamente que yo la hice y no. Tuvo que ver
que la cantara Cass, que la tocaran Fernando, el Duque, Boris, que estuviera David de manager, que estuviera Dave Dashinger de ingeniero, Pablito, o sea, una serie de cosas, ¿no? Y luego la disquera, y luego el boom, y todo esto es algo que tienes que agradecer todos los días y levantarte y decir, gracias vida, porque soy muy afortunado, y porque tengo salud, y porque tengo a mi familia, y porque tengo la posibilidad de seguir tocando con gente que admiro, con gente que quiero, es, hazlo, ¿no? Hazlo. Entonces, soy muy afortunado. Ay, qué maravilla. ¿O a tus hijos les has transmitido esto? ¿También se dedican a la música? No, no, pues mira, uno de 17, la prepa a veces, para algunos es más trabajosa que para otros, Claro. está viendo qué quiere hacer en la vida, canta increíble, pero no lo ha hecho. El otro que tiene 11, pues de chiquito tuvo todos los juguetes, así que el tío le regaló la batería y Sí. un amigo me devolvió una guitarra que le regalé a su hijo hace 1000 años porque nunca la tocó, entonces llegó con la guitarrita, etcétera, y pues al principio pues sí lo veías ahí tocando y tocábamos y demás, luego fue creciendo, entró a la escuela y luego que los amiguitos y luego que la consola de juegos y dejó de tocar. Y yo así como, oh, no puede ser. Luego, por azares del destino, no sé quién demonios, sí sé, pero no voy a decir, le puso ahí a un artista que en particular a mí me desagrada su mensaje y me tuve que chutar sin hacer berrinche que le gustara eso, ¿no? Yo así como, voy a morir. Sí. Luego ya enderezó su camino y regresó a las cosas que nos gustaba escuchar. Y hace como unos 5 meses me estaba viendo y dice, a ver papá, enséñame, ¿qué estás tocando ahí? Y le digo, pues esto. Entonces me pongo enfrente de él, agarra la guitarra de su mamá, que es derecha, se la pone, ya le paso una canción de Los Amantes que se llama Hotel, entonces ya la toca y dice, no, no, a ver, dame tu guitarra. ¿Qué? La agarró de zurdo, Ajá. y lo que le enseñé de derecho, lo agarró de zurdo y pum, 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 y lo tocó. Y luego, a Wow. ver, enséñame esta, ¿no? Entonces, pues ahí estoy enseñándole canciones. Y así en segundos, como que lo pescó, y estoy fascinado en ese proceso con él ahorita, ¿no? De repente, o sea, a ver, enséñame afuera de los Caifanes, y yo, Sí. a ver, ok, ¿no? Y a la primera, pues hasta le mandé el video a Alejandro, le digo, mira lo que hace mi hijo, ¿no? Y el otro tocando, Claro. así, estoy fascinado, no los obligo, Sí. tienen la facilidad, los dejo en su tiempo y en su momento. Ahorita volvió a botar la guitarra un rato, está de vacaciones, entonces está de vacaciones de todo, pero tienen la facilidad, entonces, si lo Ay, qué deciden, hermoso. pues habrá que Claro. apoyarlos. Sí, 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 qué bonito. Ay, proyectos que tengas en puerta para el futuro cercano. Tengo un proyecto súper bonito que me llena en este momento de emoción, pero no puedo hablar de él. Oh, nos vas a dejar No, picados. sí, los voy a dejar picados porque es un proyecto que ha querido ver la luz desde hace muchos años y que por azares del destino no ha sucedido. Y creo que es momento de que todos o sea, acomodemos las cosas, o sea, no es nada más que se acomoden, que acomodemos las cosas para que suceda. Y justamente ayer que estaba platicando con los otros involucrados, estábamos felices por la sustancia que traemos. En este mundo, como está ahorita, lo complicado es hacerlo llegar y que no te tachen de viejito, que no te tachen de mil cosas, que igual nos vale gorro, Por pero supuesto. estamos buscando lograr un impacto, ¿no? Si lo logramos, va a ser muy lindo. Si no lo logramos, el impacto va a ser para nosotros y para nuestras familias, que ya es ganar. Pero hoy sí me lo quedo guardado porque esa energía que se está gestando hay que mantenerla bien compactita para que Por su- reviente padre. por supuesto, y aquí están las redes para que por favor estén Exacto. pendientes de cuando salga el proyecto.
Ahí vamos a estar todos. Muy bien. Gazú, ¿qué consejo le darías a quienes quieren dedicar su vida a la música? Pues primero que sepan que es una carrera de resistencia, que es una de disciplina también. Detrás de cada nota hay trabajo. Eh, es tan emocionante por una parte y también tan llenadora que vale la pena, pero sí hay un punto en el que te puede llegar a culiar y hay que estar conscientes de ello. No por eso no vale la pena, todo lo contrario. Bien, puede haber conflictos, momentos difíciles, momentos de duda, como en todo, pero las satisfacciones son hermosísimas, hermosísimas e indescriptibles. Te llenan el alma, conectas con algo más grande que te puedas imaginar. Llámalo la fuerza, Dios, energía, el cosmos, como sea, pero cuando conectas con eso, todo vale la pena. Puede ser tu momento más pleno cuando estás haciendo música. Así Ay, que, Gazú, muchísimas gracias. Qué bárbaro. ¿Sí? Y gracias a te ti. voy a decir algo. Eres, bueno, espectacular, eres una gran persona. Te admiraba ya, ahora te admiro el doble, en verdad. Fue un verdadero placer hablar contigo. No sé si quieras decir algo más para terminar. No, pues a darte las gracias, sobre todo por esta oportunidad de platicar un ratito. De verdad, espero que ya por allá en Cerro Azul coincidamos, ¿no? Ojalá. Habrá que hacerle mucha promoción al Festival Huasteca Arte, que va a estar bien padre. Me siento muy afortunado de estar ahí junto con Ernesto Luna Gómez y con Felipe Sousa, monstruos de la guitarra, emocionado por eso y que ojalá pues todo el mundo entienda, ¿no? Esta onda de estar más presentes, de ser más empáticos, ahora más que nunca hay que ser más congruente con uno mismo, pero desde el amor, desde la pasión por algo, de ponernos en los zapatos de los demás, de tratar de armonizar, para hacer la diferencia y dejarle a nuestros hijos algo bonito, un legado de valores y de oportunidades y un mundo sano, que a veces suena utópico, pero empieza por uno. Entonces, gracias a todos los que están del otro lado y pues estén pendientes de lo que haga Carla y de lo que haga yo y de lo que hagamos todos los que hacemos las cosas por amor. Ay, muchísimas gracias. Y sí, ahí nos vemos en Huastecarte. Y Muy a bien. todos los que nos escuchan, no se les olvide, denle like, suscríbanse, por favor, activen campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Gracias, Gazú, mil gracias. Gracias a ti, Carla. Lindo día. Nos vemos. Bye bye. Este martes 19 de agosto, a las 8 de la mañana, acompáñanos en un capítulo muy especial de Historias en Clave. Nuestro invitado es Edgar Dorantes, pianista, compositor y educador reconocido internacionalmente. Con una carrera que lo ha llevado a compartir el escenario con gigantes como Paquito de Rivera, Joe Lovano y Ray Drummond, Edgar nos hablará sobre su experiencia en el mundo del jazz, la música latina y la clásica. Además de su trabajo como fundador del Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana y del Festival Internacional Jazzuf. Una plática imperdible sobre su música, sus influencias y su legado en la escena musical. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.